hay esta herramienta que se utiliza dentro del banco llamada Vela, ¿no? Que es una herramienta que entiendo que justamente ayuda o facilita, promueve la práctica de la experimentación. Yo lo he podido ver de primera mano. En el banco realmente he visto que todo el tiempo se está experimentando en diferentes frentes, en diferentes equipos, con diferentes productos y que generan beneficios que ya empiezan incluso a mostrar la monetización, es decir, que te pueden validar hoy cuánto beneficio económico me está dando una versión versus otra que ayuda a tomar la decisión. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de Vela, en qué consiste, cómo nace? Porque es algo que no he visto en otros lados y creo que a muchas personas les podría interesar saber de qué trata. Bueno, pues encantado. Al final Vela trata precisamente de industrializar esto por hilarlo con la conversación anterior de a qué nos dedicamos o cuáles eran nuestras tareas desde que construimos la disciplina hace 4 o 5 años. Pues cuando empezamos éramos tres. No había recursos, ¿no? Pero sí que teníamos un mandato claro y la convicción de que Behavioral Economics tenía mucho que aportar. Entonces, sí que teníamos evidencia de que aplicándolo internamente por unos proyectos que se hicieron, Semilla, entre otros sitios en Perú, España y México, que la experimentación pagaba, o sea, que al final es rentable cuando consigues los recursos para hacerlo. ¿Cuál era el problema? Es que siendo tres y ante un monstruo tan grande como BBVA era como, bueno, ¿y ahora cómo somos capaces de industrializar o de escalar esa experimentación, por ejemplo, al mundo comercial, al mundo de emails, que es por donde mi idea inicial iba, precisamente este ejemplo que te decía de los subjects de los emails, o del cuerpo de los emails, o para los banners de paid media, estos típicos banners que te encuentras cuando estás navegando por internet, o para una push notification, un SMS, etcétera, ¿no? Bueno, pues tres personas no le pueden dar cabida a la ingente cantidad de millones y millones de impactos que BBVA saca al mercado, ¿no? Y ahí, bueno, se nos ocurrió la feliz idea de que podíamos hacerlo mediante una plataforma. Bueno, pues al final siempre digo que utilizamos inteligencia artificial porque no había otra, pero que si lo hubiésemos podido haber hecho sin inteligencia artificial, pues también. Y al final, bueno, pues vino de ahí, ¿no? De el entendimiento, la convicción de que experimentar paga el tiro, y que experimentar es difícil y que hay ciertos tipos de experimentos mejores que otros. Entonces, Vela lo que da, una de las características maravillosas que da Vela es que es ese santo grial de Behavioral Economics de preguntar sin preguntar, ¿no? O sea, de ver el comportamiento de los usuarios y los clientes y poder analizarlo sin hacer una pregunta declarativa o de hacer un panel online, que son perfectamente válidos, que yo también los hago y los promuevo, pero bueno, no es gente, es gente en su día a día interactuando con las páginas web o con los emails y no son parte de eso, de una entrevista o de un panel online en el que de alguna manera saben que sus respuestas, bueno, pues están siendo analizadas. Ese punto me parece bien importante y no lo habíamos conversado quizás antes, ¿no? El tema de cómo es que esta cultura de experimentación como metodología, no solamente para validar y tomar decisiones, sino que también para la industria misma del conocimiento del consumidor. Es decir, yo vengo de una carrera, digamos, más o menos larga en temas de investigación de mercados, digamos, desde que comencé, desde que salí de la universidad. O sea, siempre aprendí a hacer entrevistas en profundidad. Yo viví la época más o menos dorada de los focus group, donde para toda decisión que había que tomar había que hacer focus group, ¿no? Y veo ahora cómo se migra y creo que a veces nos olvidamos que cuando hablamos tanto de behavioral, cuando hablamos de behavioral estamos hablando de comportamiento y el comportamiento, como tú bien dices, se tiene que observar, no se tiene que preguntar, ¿no? O Eso sea, es. hay el riesgo, el sesgo de que cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué te gusta más, A o B? Hay todo un proceso cognitivo que ocurre en la mente de esa persona que interfiere en lo que realmente hace y a veces la misma persona no tiene ni idea de por qué le gusta algo o lo otro, ¿no? Entonces, Total. herramientas como Vela, creo que es bien interesante lo que mencionas porque deja de concentrarse en la declaración de la persona, sino más bien en qué hace y qué no hace, ¿no? Y creo que esa es una nueva corriente, una nueva ola en lo que es el entendimiento del consumidor.
Buenísimo. De verdad que te felicito y a ti y a todo el equipo, porque de verdad que yo cuando pude ver un poco qué consistía la herramienta, como te dije, no había visto esto en otras empresas, más aún desarrollado internamente, y creo que, y además veo que va creciendo. No sé si nos puedas compartir rapidito simplemente cómo va, cuéntanos, o sea, Sí, cómo va el negocio, cómo va este crecimiento. totalmente. Bueno, pues ahora lo bonito es que yo soy como un papá orgulloso que ya he dejado a Vela correr y la verdad es que ya hay veces que típica anécdota la tengo que contar como papá orgulloso en el que tienes entrevistas para otro tema que no tiene nada que ver con México y te dicen, no, es que hemos hecho un Vela de esto, tal. ¿Conoces Vela? Y bueno, sí, sí, sí que lo conozco. Qué éxito, claro, claro. Y nada, la verdad es que muy bien, cada vez, como tú dices, se está implantando en más países, que cada vez es más autónomo, es una herramienta que está pensada para que sea muy fácil de usar, para que los equipos sean autónomos a la hora de diseñar esos experimentos, diseñar esas campañas, porque otro matiz de Vela es que saca campañas complejas, quiere decir que no es solo para hacer experimentación, sino para hacer campañas de performance, de ventas digitales, de paid media, bueno, pues personalizadas o micropersonalizadas. Pero bueno, al final muy contentos. O sea, esto es lo que decíamos antes. También son altibajos. También hubo, por no contar solo la parte bonita, bueno, pues esto se nos ocurrió en cierto momento en el que creíamos que podía funcionar. También pasamos por valles y por paseos por el desierto en el que pensábamos que no íbamos a conseguirlo. O sea, recuerdo que tuvimos que pivotar porque, si bien, y ahora os cuento un poco, porque Vela tiene distintos algoritmos embebidos, o sea, sí que tiene una especie de chat GPT en el que es capaz de generar el propio texto que después plancha en el banner, o sea, nos permite precisamente experimentar, pero nos asiste en la generación masiva de versiones, o sea que respondiendo a la pregunta que me decías tú antes, oye, ¿cómo se puede convencer a la gente de que experimentes? Poniéndoselo lo más fácil posible. Oye, yo no quiero hacer 100 versiones de un banner. Vale, pues déjame que yo te diseñe una máquina que a través de algoritmos perfectamente similares, que de hecho son las mismas técnicas que las de ChatGPT, de manera creativa nos dé o nos sugiera multitud de diferentes textos, que además tienen embebidos distintos mecanismos cognitivos, o sea, que es potencia sobre potencia sobre potencia. ¿Vale? Entonces, esa maquinita que es Vela bueno, pues es una especie de chat GPT al que le puedes decir que te hable sobre un producto en específico, te genera los distintos banners, los lanza al mercado y aprende del comportamiento como tú bien decías. Y después de eso es un círculo virtuoso, es iterar, iterar, iterar. No sé si he Buenísimo. respondido. La verdad es que cuando me No, pongo a sí, hablar sí, sí. de Vela, creo que me puede la pasión. No, es que no es para menos, no es para menos. O sea, y lastimosamente para los que nos oyen ahorita, estos cortos minutos quizás no son suficientes para entender todo lo que se puede hacer con la herramienta, por eso me alegra mucho que vaya creciendo. Me ha causado mucha gracia que la gente te pregunte si conoces Vela cuando ha sido, digamos, una pieza clave en su formación. Y me ilusiona mucho a qué va hacia adelante este tipo de herramientas porque voy a aprovechar en hacerte una pregunta que no tenía prevista y teniendo tu background, digamos, este punto de encuentro entre tu background digamos, de AI, de manejo de programación, si quieres, y de conocimiento del comportamiento a través de ahora de lo que te dedicas en temas de behavioral economics. ¿Hacia dónde crees que va digamos, en términos de entender mejor a los usuarios, a las personas, la aplicación de herramientas de AI como podrían ser, no sé si, no digo que específicamente ChatGPT, pero digamos la tecnología que ya viene desarrollándose? Creo que lo que ha pasado ahora último es que se ha demostrado que tiene impacto. Mm. Se ha demostrado que resuelve problemas y que la gente le encuentra utilidad de ese tipo de funciones y que, digamos, abre las ventanas de qué otras cosas podrían suceder. Entonces, si pensamos en el mundo de cómo entendemos mejor a las personas, ¿cómo crees que todo este mundo de AI podría o probablemente vaya a impactar? Solo te falta la última parte de la entrevista. Dale clic a este video para que la termines.